Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado. Si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Bienvenidos a casa. Esperamos que sea un tiempo de bendición para tu vida, así como lo es para la nuestra. En esta noche le puse como título a este mensaje el nombre de una ley, ¿sí? De una ley que rige en la física, que rige en la economía, que rige en la filosofía, en diferentes aspectos. Y es la ley de causa y efecto. ¿Alguna vez escucharon esa frase o esa ley? Ley de causa y efecto. Hace muchos años ya esto se viene pensando en diferentes áreas. ¿Qué es la ley de causa y efecto? Esta ley dice que todo lo que pasa fue resultado de algo que pasó previamente. Es decir, para que algo se dé, algo previo tiene que pasar. Por ejemplo, si vos agarrás una aguja y tenés un Rottweiler adelante y le pinchás en la cola con la aguja, ¿cuál va a ser la respuesta de este perro? Te va a acariciar, te va a mover la cola, no se va a dar vuelta y te va a morder. Hay una causa, la aguja, y el efecto es cómo reacciona el perro. Tocan la puerta, ves por la ventana, es tu suegra. Vos elegís, si vos abrís la puerta, la tenés a tu suegra el resto de tu vida en tu casa. Si la dejas cerrada, vos vas a la casa y la visitás de vez en cuando. Todo no es chiste, la aviso por la duda para que no se me ofenda mi suegra que me está viendo por YouTube. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto, ¿sí? Y esto rige en todos los ámbitos. De hecho, Newton, quien fundamentó las leyes de la física clásica, habló de acción-reacción. Es decir, hay una acción y a esta acción le sigue una reacción. Es decir, algo ocurre a través de lo que yo hago, digo, experimento. Todo lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, todo lo que vos hagas en esta vida va a tener un efecto. Siempre decimos que tus decisiones de hoy son herencias para mañana. Lo que vos decidas hoy, dentro de 5 años vas a mirar hacia atrás y vas a poder ver consecuencias de eso. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Por eso es que la ley de causa y efecto se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia, un resultado. Yo quiero hablarte en esta noche de nuestra vida espiritual en base a este punto. Y es que en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Nuestra salvación no es por algo que hayamos hecho nosotros. Quiero dejarte bien en claro antes de continuar. Vos no sos salvo porque te portás bien, o porque le haces caso al pastor, o porque haces lo que dice la Biblia. Vos no sos salvo por eso. La salvación no tiene que ver con algo que yo puedo hacer. No es por un mérito mío, sino es por gracia. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y lo conocemos a Él, recibimos como un regalo la salvación. Nada de lo que vos puedas hacer va a hacer que Dios te ame más o Dios te ame menos. Su amor por vos no cambia. Por eso es que nuestra salvación no es modificada por este tipo de cuestiones o no tiene que ver con un mérito mío. Hay que cuidar la salvación, por supuesto, pero no se trata exclusivamente de lo que yo hago, sino lo que Jesús ya hizo por vos en la cruz. El perdón de tus pecados no se establece por cuántas veces vengas a un culto, cuántas veces ores, sino por cuántas veces Cristo te abrace, te cubra con su gracia y con su amor. Pero nuestras vivencias espirituales en esta vida, lo que nosotros experimentamos en lo sobrenatural, sí se ve afectado por acciones concretas. ¿Qué es lo sobrenatural? Es aquello de lo cual vos y yo no tenemos el control. Es todo lo espiritual que no lo puedo tocar, no es tangible, existe, pero yo no puedo controlar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si hablo en chino básico, me levantan la mano, repetimos todo de nuevo, no hay ningún problema. Pero quiero que entiendas esto. Para que vos y yo vivamos algo diferente en lo espiritual, es acá donde se establece esta ley de causa y efecto. Si querés empezar a vivir algo diferente en Dios, si toda tu vida fuiste a la iglesia, miles de veces escuchaste de Dios, pero nunca pasó algo diferente en tu vida, es probable que esto esté pasando porque hay algo que no está funcionando ahí. Durante mucho tiempo yo fui a la iglesia, hice una cantidad de cosas, toqué todos los instrumentos habidos y por haber, hice muchas cosas. Pero de todos modos algo estaba faltando, siempre sentía que faltaba un poquitito más para vivir algo diferente. Yo veía que otros amigos vivían cosas diferentes,
como lo hemos compartido en varios cultos, oraban por los enfermos y se sanaban, experimentaban aquello que es sobrenatural, que está por encima de lo natural. Yo decía, ¿cómo hago yo para vivir eso? Resulta que habían cuestiones en mi vida que yo no le estaba poniendo en regla. Y es lo que yo te quiero compartir en esta noche, de que el mundo espiritual se ve afectado por cosas que vos haces o no haces. Por eso es que le puse título Causa y Efecto a este mensaje. Vamos a ir a algunos ejemplos. Yo quiero que juntos vayamos a la Biblia y veamos algunos ejemplos claves de este tipo de cuestiones. Vamos a ver que en la Biblia también se manifiesta esto en lo espiritual. Jesús, a lo largo de todo su ministerio, durante sus 3 años de ministerio, hizo una cantidad de milagros, pero hubo algo en particular que se manifestaba en la mayoría de los milagros. Y yo voy a ir saltando varios milagros así como rapidito, para no hacerlo tan extenso a esto. Voy a leerte rapidito. Juan capítulo 9, versículo del 6 al 7. Está el milagro del ciego, uno de los milagros donde Jesús sana a un ciego. Y esto lo compartimos hace unos cultos atrás. Juan 9, del 6 al 7. Dice lo siguiente. Esto hace Jesús. Súper higiénico, hermoso. Nosotros lo haríamos hoy en día. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Qué hace Jesús en esta historia, en esta situación? Además de lo del barro y todo eso, le dice: anda y lavate los ojos en ese estanque y volvé. Yo me lo imagino al ciego tanteando por todos lados para poder llegar al estanque, o alguien le ayudó, no sé cómo habrá sido la circunstancia, pero le dio una orden, le dijo: anda al estanque y lavate. Y dice que cuando él se lavó, recobró la vista. Otro milagro, Marcos capítulo 2, versículo del 10 al 12. Marcos 2, del 10 al 12 dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró a un paralítico, otro tipo de problemática física. Le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó la camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. ¿Qué le dice Jesús a este paralítico para que este paralítico pueda vivir el milagro de su vida? Le dijo: toma tu camilla, levántate y anda. Ahora siempre pienso en esta historia y me pongo en el lugar del paralítico. Imagínate haber estado toda tu vida en la misma posición y alguien te dice: levántate. Pegar no la vas a poder pegar porque no tenés cómo moverte, pero seguramente en tu corazón pasa el deseo, porque quizás uno podría llegar a decir, o yo en el lugar del paralítico le diría: Jesús, vos me estás tomando el pelo a mí, vos no te das cuenta que estoy paralítico, no me puedo mover. Pero Jesús le dio una orden en fe y le dijo: levántate. El milagro no ocurrió cuando él se levantó, porque cuando se levantó ya estaba sano. Ocurrió cuando en su corazón decidió creerle a Jesús. Pero hubo una orden de parte de Jesús que le dijo: levántate, toma tu camilla y movete. Y dice que al instante él se levantó de un salto, agarró su camilla y empezó a caminar. Otro ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 48 al 52, el ejemplo del ciego Bartimeo, en donde el ciego estaba pidiendo limosnas, estaba en la calle, en un estado de calle, no tenía la posibilidad de trabajar, no tenía recursos, no tenía nada, sobrevivía. Y cuando escuchó que Jesús se acercaba, empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y empieza a gritar, en donde la gente empezó a decirlo: cállate, no molestes al maestro. Y él empieza a gritar aún más fuerte. Pero dice lo siguiente: cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego y él se levantó, tiró a un lado su abrigo y avanzó hacia Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Vení, movete. Hubo una orden de parte de Jesús diciéndole a Bartimeo: es necesario que te muevas. Aún si sos ciego, aún si estás en una situación de decadencia, triste, de frustración, aún si fuiste rechazado toda tu vida, levántate, movete. Otro ejemplo, Lucas 17, al 13 al 15. Unos leprosos, la lepra,
poniendo en contexto, es una enfermedad que empieza literalmente a pudrir en vida a la persona que lo tiene. La persona se va pudriendo en vida. Y esto hace que las extremidades sean las primeras afectadas. En los primeros meses empiezan a caerse sus dedos, sus orejas, su nariz. Pierde la sensibilidad, es decir, cualquier raspón hace que se rompa la piel. Es una enfermedad terrible y se contagia con el tacto. Es decir, si alguien te tocaba en ese tiempo con lepra, hoy en día el avance en la medicina nos da esta oportunidad de no ni siquiera tener conciencia de esa enfermedad. Pero en esa época habían leprosarios, gente que si tenía lepra tenía que esconderse. Es más, en la época ellos tenían la obligación de que si estaban en una ciudad ir gritando para que la gente sepa que tenía lepra y que se alejen. Así que imagínense, además del dolor y saber que tu vida era la muerte, tu destino era la muerte, saber que tenías rechazo social. Entonces dice, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 10 leprosos habían. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Jesús le da una orden, le dice, vayan con el sacerdote. ¿Por qué? Porque si vos querías ser aceptado por la sociedad, tenías que ir con el sacerdote para que el sacerdote vea si vos seguías con lepra o no. Y si por alguna razón de la vida te habías sanado, él era el único que podía darte el ok para empezar a moverte en la sociedad. Pero Jesús le dice, vayan, preséntense con el sacerdote. ¿Y qué hicieron ellos? Se movieron y en el mientras tanto se sanaron. Y así podemos ver una cantidad de ejemplos. El ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús le dice, tráiganme 2 panes y peces que tenían poquitos, y Jesús los agarra y los multiplica para cientos y miles de personas. El ejemplo de la conversión de agua en vino. Este está bueno. Jesús dice, traigan tinajas, podríamos decirle bidones, traigan fuentones grandes, da una orden, traigan con agua y yo voy a hacer la obra. Entonces ellos obedecieron y el mejor vino de la fiesta lo tuvieron para el final. La pesca milagrosa. Cuando Jesús le dice, muchachos, a los discípulos, no sacaban nada, solamente barigüí, mosquito en el agua, no, nada. Habían gastado plata para la pesca y no habían sacado absolutamente nada. No sé si te pasó alguna vez eso. A mí me pasó cientos de veces con lo que yo no soy muy bueno en la pesca, de estar tirando en el mismo lugar, con la misma carnada, y el sinvergüenza al lado saca boga una tras la otra. Una bronca te da porque te frustra. Les pasaba lo mismo a los discípulos, no sacaban nada y Jesús le dice, vayan y tiren del otro lado las redes. Ellos obedecieron y ¿qué pasó? Pesca milagrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de ejemplos en donde el común denominador es una orden de Jesús. Todos los que experimentaron sanidad se enfrentaron a un acto de obediencia. Todas las personas que experimentaron sanidad en su vida, que fueron sanados, que fueron liberados, que vivieron algo diferente en su vida, fue porque obedecieron a Jesús, a una orden. Nuestra obediencia en lo natural, en lo tangible, desata lo sobrenatural. Y muchas veces nosotros queremos vivir algo diferente con Dios. Años y años viviendo exactamente la misma vida espiritual, a veces mediocre, a veces simple. ¿Cuál es el problema? Quizás el problema es que Jesús sí quiere hacer una obra de sanidad. Quizás la cuestión es que Jesús sí quiere transformar tu vida. Jesús sí quiere cambiar tu realidad, pero no lo puede hacer porque en tu corazón no hay un acto de obediencia. Lo espiritual se ve afectado cuando obedecemos a Jesús. Y la bendición de Dios se manifiesta en la obediencia. Hoy Ailén decía al principio algo clave. En la obediencia está la bendición. Siempre decimos esta frase. Pero esto no lo decimos por un modismo. No lo decimos porque estamos acostumbrados. Es una frase más de las miles que utilizamos. Sino porque hay una verdad tan trascendente. Y es que Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere llevarte a vivir algo diferente. Dios quiere sanar las heridas de tu pasado, la falta de perdón. Dios quiere darle un propósito, un sentido a tu existencia. Quizás vos no sos un ciego físico, un paralítico físico,
pero te sentís tan solo como un leproso en esa época. Sentís que no ves qué viene después en la vida. Y decís, bueno, sí, estudié una carrera, tengo trabajo, pero ¿y qué hay además de esto? Quizás te sentís como un paralítico en este tiempo porque sentís que quizás haces muchas cosas, pero no te moves a ningún lado. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuál es la enfermedad que en este tiempo está afectando tu vida espiritual? Yo quiero decirte, este es el tiempo que Dios preparó para que empieces a vivir algo diferente con Él. Que no se trata de una iglesia, no se trata de una denominación, se trata de un corazón que esté dispuesto a vivir algo diferente, a obedecer. Ahora la obediencia manifiesta algo diferente. Pero pensaba un poco en mi corazón y hacía un análisis en mi vida en qué áreas es necesaria obediencia. En qué áreas es necesario que nosotros ordenemos las cosas. La obediencia trae orden. Cuando obedecemos hay orden. ¿En qué áreas necesitamos en nuestra vida que haya un orden? Primer punto. La bendición de Dios se manifiesta en tu vida cuando ordenás tu propia vida. Valga la redundancia. La bendición de Dios se manifiesta en tu vida cuando tu vida es ordenada. ¿Cómo se ordena una vida? ¿O en qué áreas de nuestra vida tiene que haber orden? Por ejemplo, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestros tiempos de adoración. Que no estén limitados a una canción, a un instrumento, a una melodía, sino que tu vida se manifieste constantemente esto. Tu compromiso. Todas estas cuestiones tienen que ver con empezar a ordenar tu vida. Quizás hoy vemos en nuestra vida un desorden en lo espiritual, en lo personal. El tema es que lo natural es algo que vos podés modificar. Lo tangible es algo que vos tenés incidencia. Lo sobrenatural vos no podés tener acceso a eso, solamente Dios tiene el poder para eso. Pero si vos tenés acción sobre lo natural, sobre lo que vos sí podés cambiar, empieza a manifestarse automáticamente en lo sobrenatural. Entonces cuando empezás a buscar más de Dios en lo íntimo, cuando empezás a apartar tiempo para buscarlo, para conocerlo, ahí en tu casa, en tu habitación, en el baño, donde sea que estés, le puedes decir, Señor, yo quiero vivir algo diferente, quiero conocerte más. Cuando empezás a comprometerte con Él, cuando respondes al llamado que Dios ha puesto en tu corazón, cuando tenés una vida de ayuno, de clamor, es ahí donde Dios empieza a manifestar cosas en tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? Tu vida personal, tu búsqueda personal. Segundo punto, cuando ordenamos nuestra casa. ¿Puedes cerrar, Margarita? Gracias. Cuando ordenamos nuestra casa, y quiero que preste mucha atención en este punto. Cuando se manifiesta lo sobrenatural de Dios, cuando hay orden en nuestra casa, cuando hay fidelidad en el matrimonio, cuando le permitimos a Dios ocupar el primer lugar en nuestro hogar. De nada nos sirve religiosamente ir todos los fines de semana a la iglesia si durante la semana Dios queda archivado en la predica que yo escuché un domingo y nada más. Si Dios no es el centro en tu hogar, no esperes que la bendición de Dios se manifieste en un lugar donde Él no fue invitado. Dios es muy caballero y Él no se mete en lugares donde no lo invitan. Él no va a imponerte nada, no se va a meter o no va a atacar. Cuando vos tomás la decisión con tu pareja en este tiempo, decir, bueno, queremos ordenar nuestro hogar, queremos que Él sea el centro, a partir de ahí se empieza a manifestar algo tremendo en tu vida y en tu familia. Cuando empezás a ser de bendición para tus hijos, no solamente a través de tu afecto, de tu abrazo, de tus palabras de afirmación, sino enseñándole a tus hijos aquella que es la verdad y que es Cristo. Cuando Él es la prioridad en tu casa, cosas empiezan a manifestarse. Muchas veces escucho frases como,
Yo oro y no pasa nada en mi familia. Yo le pido a Dios que cambie esto, que cambie lo otro. Pero resulta que en ese ambiente nunca Dios fue invitado. Y si vos estás en un lugar de autoridad en tu casa, papá, mamá, aún si no tenés un lugar de autoridad, si sos hijo o hermano, hermana, vos tenés la posibilidad de manifestar en tu hogar la presencia de Dios. Y a través de eso Dios empieza a trabajar en tu familia. Hemos visto cientos de casos tremendos donde relaciones que parecían imposibles que se sanen, cuando Dios fue protagonista, empezaron a ser transformadas. Así que cuando ordenamos nuestra vida personal, cuando ordenamos nuestra familia, nuestra casa, pero también cuando ordenamos la iglesia, reitero, la iglesia no es este edificio. Este edificio va a llegar un momento donde va a tener que demolerse o por alguna X razón va a perder su capacidad. Lo tangible, lo que estamos viendo, es momentáneo. La iglesia sos vos y soy yo. Pero es necesario para que pase algo en la iglesia que vos y yo ordenemos este ambiente, ordenemos este lugar. Y no hablo de ordenar las sillas, hablo de ordenar nuestro corazón para con el otro. Cuando, por ejemplo, yo veo al otro y amo al otro. Dios no puede manifestarse en un lugar donde no está su amor latente. La palabra dice que Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es la personificación del amor. Está en su esencia. Entonces, si en una iglesia no hay amor, si en una iglesia solamente hay envidia, murmuración, chisme, juicio, estoy juzgando todo el tiempo, evidentemente no es una iglesia, es un club bajo un nombre cristiano. Pero Dios no está ahí. Y hay cientos y miles de iglesias que nunca le han permitido a Dios ser el protagonista a través del amor. Ordenamos la iglesia cuando hay compromiso, no con el pastor de turno, con el líder, sino con el Señor. Cuando hay responsabilidad, cuando soy responsable con el lugar que Dios me ha dado, el lugar que me has puesto. Cuando hay búsqueda de intimidad grupal. Cuando respondemos al llamado de la iglesia de hacer discípulos, de compartir a Jesús. Cuando nosotros le permitimos a Dios ocupar el primer lugar en este espacio que vos y yo estamos ahora, en nuestras vidas, lo sobrenatural empieza a manifestarse. Y otro de los aspectos, cuando somos fieles en lo poco. ¿Cuántos de nosotros hoy a la mañana nos levantamos y al menos dijimos, gracias Dios por acordarte de mí y darme vida? ¿Cuántos de nosotros hoy le dijimos a Dios, Dios, gracias porque a pesar de las circunstancias, tengo una casa, tengo un techo, pude almorzar? Es que a veces los grandes milagros que ocurren a diario lo hacemos simples y nos olvidamos que lo que para nosotros es cotidiano, para mucha gente es un milagro. Para vos es cotidiano y normal, hasta monótono tener que comer todos los mediodías a la cena y desayunar y merienda. Pero hay muchísima gente que lo que para vos es común, para ellos sería un milagro. Entonces, ¿cuántas de las cosas que estás viviendo son motivo de agradecimiento a Dios? Sí, pero Matías, vos no sabés el horror que hay en mi casa, vos no sabés los problemas que tengo. Sí, hay problemas. Todos los que estamos en este lugar, seguramente si nos ponemos a nombrar los problemas que tuvimos en la semana, podemos hacer una lista interminable. Pero ¿cuál fue tu gratitud en medio de todo el caos? Y es que Dios no puede manifestarse en una persona que constantemente tiene un corazón con crítica, con quejas, viendo lo negativo todo el tiempo, viendo lo catastrófico. Cuando Dios nos está diciendo, hijo, te estoy llenando de bendiciones. No, pero Dios, yo quiero eso. Dios te dice, pero mira lo otro también. He dado el ejemplo del supermercado con los hijos, cuando los llevas a los hijos al supermercado. Y yo quiero eso, y lloran y quieren que vos le compres eso. Pero se olvidan obviamente de que vos le estás dando un lugar para vivir, le estás dando ropa, lo estás criando, todas las noches, todos los días te acordás de ellos, le compran medicamentos. A veces somos niños con Dios, porque nos estamos quejando tanto. Yo me lo imagino a Dios diciendo, ¿y lo demás?
¿no es importante? Cuando somos fieles con lo poco que tenemos o lo mucho, cuando somos agradecidos y somos responsables con lo que tenemos, lo mucho, lo poco que Dios te está dando, ¿cómo lo estás administrando? ¿Cómo estás honrando a Dios con lo que tenés? ¿Cómo estás honrando a los demás con lo que tenés? Cuando le permitimos a Dios ocupar los primeros lugares en nuestra vida, lo sobrenatural empieza a manifestarse. Empezamos a experimentar lo sobrenatural cuando obedecemos las órdenes de Dios. Cuando obedecemos aquellas cosas que Dios nos pone en el corazón que tenemos que hacer. Y sabes que no es imposible hacerlo. No es difícil. Por eso es que no esperes que pase algo diferente en tu vida si vos no estás haciendo algo diferente. No esperes que Dios te sorprenda de una manera especial si tu vida es una monotonía constante, una mediocridad constante con Dios. Si tu vida con Dios es superficial. Nuestra acción en lo natural, el ámbito que tenemos control, tendrá su efecto en lo sobrenatural, aquello que no podemos controlar. Y este es el tiempo donde Dios quiere que a través de tu vida se empiece a manifestar lo sobrenatural. Dice la Biblia, Jesús dice, mayores cosas que yo harán ustedes. Y yo empiezo a leer los evangelios y yo me quedo chiquitito, ya que soy enano, petizo, 1,64 m, al lado de lo que hacía Jesús ya me quedo peor todavía. Y me sorprende que Jesús me está diciendo, Matías, mayores cosas que yo, vos las podés hacer. Otro versículo que Jesús también lo declara, cosas que ningún ojo vio, ningún oído oyó, son aquellas que están preparadas para los que creen. Pero veo mi vida y veo que nada de eso se manifiesta. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que yo no tenga la capacidad para hacerlo, sino que yo no tengo el corazón necesario. Un corazón de obediencia, un corazón de búsqueda. Todos los milagros de Jesús se marcaron por algo en particular, y era que Jesús daba una orden. Y cuando ellos obedecían, aún si tenían en contra a todo el mundo, aún si el pronóstico era negativo, ellos obedecían en fe, veían los milagros. ¿Cuánto nosotros queremos ver milagros en nuestra vida? Amén. ¿Qué estamos haciendo? La ley de causa y efecto se manifiesta en la vida espiritual también. Que a una causa, a una acción, siempre le va a seguir un efecto. El efecto va a depender de lo que vos hagas. De que empieces a comprometerte con Él. Que empieces a buscarlo, empieces a servirle, empieces a ordenar tu hogar, tu casa. Empieces a buscar la bendición de Dios para tu pareja, para tu matrimonio, para tus hijos. Que empieces a tomar decisiones en fe y decir, Señor, yo quiero conocerte más, quiero vivir algo diferente. Pero hubo un momento cúlmine y más importante en la historia bíblica. Y con esto quiero terminar. Y es que si hubo un acto de obediencia que trajo un efecto tan grande, fue la propia obediencia de Jesús. Por eso que cuando Jesús te pide que lo obedezcas, no es un capricho, Él sabe de lo que está hablando. Y es que en un momento el Padre le dice a su Hijo, a Jesús, necesito que vayas a la tierra, te hagas humano, te hagas hombre, vivas como ellos viven, experimentes en carne propia lo que ellos están experimentando, pero por sobre todo necesito que vayas para morir por ellos, porque ellos no tienen la capacidad para salvarse a sí mismos. Ellos han permitido que el pecado entre y eso los ha alejado de mí. Por eso necesito que como mi hijo vayas a cambiar la historia. A Jesús se lo llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró por Adán, era necesario que por un hombre también sea quitado esto. Y es por eso que Jesús se hizo hombre.
Pero aún más, experimentó lo peor que experimentaste vos en tu vida. Él lo vivió también en carne propia. El rechazo, la amargura, la frustración, el enojo, el dolor físico y aún peor que nosotros. Pero Él fue obediente. Aún hubo un momento donde le dijo al Padre: Padre, si es posible, apartad de mí esta copa. Es decir, si es posible, evita que yo vaya a la cruz, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como vos querés. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios en algún momento? Y hago esta pregunta porque yo nunca se lo dije a Dios y ahora lo reflexiono y lo pienso. Cuando Dios me pedía que haga algo, creo que nunca le dije a Dios: hay posibilidades que se pueda apartar de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como vos quieras. Lo primero que siempre hago en mi vida cuando Dios me pide algo es despotricar, es cuestionar, es enojarme, es buscar la vuelta, buscar el lado más fácil. Jesús no tuvo el lado más fácil, al contrario, lo tuvo el peor. Pero si no fuera por la obediencia de Jesús, que fue la causa, la muerte de Él, hoy vos y yo no experimentaríamos el efecto que es la salvación eterna. Él tomó esa decisión y tuvo un efecto sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso es que Jesús sabe de obediencia. Jesús conoce de obediencia. La obediencia es necesaria y los que son padres acá sabrán con sus hijos: no toque el enchufe, y él va con el dedo al enchufe. Touch en la manito, venga para acá. Es necesaria nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si nosotros metemos la mano en el enchufe va a terminar mal la cuestión. Él conoce nuestra vida, conoce nuestras luchas y por eso Él nos invita en este tiempo a acercarnos a Él con obediencia y decirle: Señor, ¿qué querés que haga? Hay un precio a pagar, por supuesto. Quizás nos cueste, por supuesto que sí. Pero habrá una trascendencia aún mayor en lo espiritual si hoy tomás la decisión de ponerte las pilas con Él, de ponerte las pilas en buscarlo, en comprometerte con Él, empezar a servirlo a Él, a buscarlo a Él, para empezar a vivir lo sobrenatural y lo diferente y particular y único que Dios tiene con tu vida y a través de tu vida. Por eso es mi deseo que este mensaje, a quienes nos están viendo a través de YouTube y en nuestras vidas también, tenga un efecto trascendente. Así como lo tuvo en la mía y como Dios de alguna manera me cacheteó, quiero que en tu vida también tenga un efecto. Por eso es mi deseo que el Señor te bendiga, que el Señor a través de este mensaje haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.